a partir de ahora lo hagan, lo tendrán. Bueno, ahora vamos a prepararnos, hermanos, aparte de este momento, pues que también es de alegría, vamos a prepararnos para escuchar la palabra. El pastor Rafael nos va a compartir un mensaje en esta tarde que es muy interesante. Dice, ¿por qué me bautizo? Me decía, y no es pregunta, es respuesta, ¿eh? Así es que vamos a escuchar ese mensaje. Efectivamente, no es una pregunta, porque Sandra sabe por qué se va a bautizar. Así que el título es ¿Por qué me bautizo? Porque se trata de explicar las razones por las que Sandra se bautiza en esta tarde, las razones porque algunos hace ya tiempo que nos bautizamos y espero que sean las razones para que los que aún no se han bautizado también decidan bautizarse. Y lo primero que hay que aclarar es que el bautismo no es una imposición de la Iglesia, sino que es un mandato del Señor. Y lo leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, el mismo Señor Jesús está diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el mismo Señor Jesús es quien está diciendo la forma en la que tienen que hacerse los discípulos. Y es mediante el bautismo. Nadie debería de considerarse discípulo del Señor, cristiano, creyente, si no ha sido bautizado. Porque el Señor dice que el discípulo se hace a través del bautismo. El bautismo es la señal, la marca del creyente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el bautismo es el medio de entrada a la Iglesia del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 41, se nos dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es decir, los que son bautizados son añadidos a la Iglesia. Por lo tanto, si no estás bautizado, no formas parte de la Iglesia, no puedes ser recibido a la Iglesia porque no has sido añadido a la Iglesia. Son dos condiciones o dos consecuencias que tiene el bautismo. La marca de discípulo y, por otra parte, la entrada a la congregación, a la Iglesia. Para poner un ejemplo que se pueda entender, sobre todo los jóvenes lo vais a entender muy bien, vamos a suponer que queréis hacer una carrera universitaria. ¿Qué requisitos tenéis que cumplir para poder ingresar en la universidad y que seáis considerados alumnos? En primer lugar, una selectividad, algo previo. Bueno, eso ya hablaremos lo que significa la selectividad para nosotros, para el creyente. Pero de entrada hay una selectividad. Si no pasas la selectividad, oye, olvídate, no vas a entrar. Si cumples ese requisito, entonces tienes que formalizar tu matrícula, tienes que hacer una inscripción. Y una vez que has hecho la inscripción, pasas a ser alumno de la universidad y a partir de ahí puedes estudiar la carrera, ¿no? Fíjate, si no cumples estos requisitos, no eres alumno. Si no pasas la selectividad, si no haces la matrícula, la inscripción, no puedes ir a la universidad, no puedes considerarte alumno, ¿no? Pues traducido esto quiere decir lo mismo. Bueno, íbamos poniendo la comparación que el bautismo es la matrícula, la inscripción a esa universidad, a esa escuela cristiana que es la Iglesia. Si no te matriculas, no puedes formar parte de la universidad, no eres alumno. Si no te bautizas, es como si no te hubieras matriculado y entonces no formas parte de la Iglesia, no puedes ser considerado como cristiano, como discípulo, no puedes ser recibido en la Iglesia. Y seguramente yo diría que con toda probabilidad todos los que estamos aquí ya hemos sido bautizados. ¿A que sí? ¿Hay alguien que no haya sido bautizado, que no considere que no ha sido bautizado? A todos nos bautizaron, seguramente de niños. La pregunta es, ¿ese bautismo es válido? Rotundamente no. Rotundamente no es válido. Mirad, cuando celebramos la mesa del Señor, luego la celebraremos, leemos un versículo en Mateo 26, 28 que dice:
Jesús está hablando y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, refiriéndose a la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús nos está hablando de un pacto. El bautismo, hermanos, es la aceptación de ese pacto. ¿Y qué pacto es ese? ¿En qué consiste ese pacto? Pues mirad, Dios es el legislador. Él ha creado las leyes o ha legislado las leyes por las cuales todos, queramos o no, nos guste o no, vamos a ser juzgados. El resumen lo tenemos en los 10 mandamientos, que más o menos supongo que los conocemos. Es verdad que algunos podemos considerarnos mejor que otros. Hay pues, personas con mucha maldad, lo vemos. Y eso nos puede hacer pensar que nosotros somos justos, pero no es así. Porque Dios lo que dice es que absolutamente todos han transgredido la ley, han transgredido esos 10 mandamientos. Y mira, si tú no te lo crees, si tú crees que en tu caso no, que eres justo, que eres bueno y que no lo has transgredido, en Éxodo capítulo 20, pues te sugiero que luego tranquilamente lo leas y te vas a llevar una sorpresa. Porque con mucha probabilidad habrás transgredido no uno, sino los 10 mandamientos. Si eres honesto y sincero, vas a tener que reconocer que has transgredido los 10 mandamientos. Casi seguro, ¿eh? Claro, con transgredir uno ya estamos bajo la condenación de la ley. Y esto es lo que el Señor, que es un Dios justo, que no puede pasar la justicia por alto, pues Él hace un pacto para que nosotros tengamos la oportunidad de librarnos de la condenación de la ley. ¿Y en qué consiste ese pacto? También lo leemos cada domingo, o al menos lo ponemos ahí, el texto que conocemos todos, Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios justo, no puede prevaricar pasando por alto la justicia que Él mismo da, que Él mismo ha legislado. Entonces la justicia se tiene que cumplir. Y como también nos ama, para que nosotros no merecerla o la merecemos, para que nosotros no vayamos a esa condenación, Dios lo que hace es lo que se llama un sacrificio vicario. Busca un sustituto que tenga la capacidad de pagar por todos nuestros pecados. Y no había otro que su propio Hijo. Así que su propio Hijo, como Dios, haciéndose hombre, pues viene a este mundo y muriendo en la cruz del Calvario, paga por los pecados de toda la humanidad. Este es el pacto, pero aún hay más. Ahora viene aquello que yo decía, luego lo explicamos, la selectividad. Aceptar el pacto implica reconocer los pecados, arrepentirse y vivir en obediencia, a partir de ahí vivir en obediencia a Dios. No consiste en decir, Dios me ha perdonado, Cristo ha pagado por mí, ahora sigo haciendo lo que me da la gana. En absoluto. Aceptar el pacto es arrepentirse de nuestros pecados, por fe recibir ese regalo que el Señor nos da a través de su Hijo muriendo por nosotros, para que de esta manera nos apropiemos de ese sacrificio vicario y podamos librarnos de la condenación de la ley. Por lo tanto, quien no cumple estos requisitos, quien no acepta el pacto, no puede bautizarse tampoco, no debe de bautizarse. Por poder quizás podría, pero desde luego no debe de bautizarse porque no tiene ningún sentido, porque hemos dicho que el bautismo es el testimonio de haber recibido ese pacto. Mirad que en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, esto es precioso. Lo que aquí va a ocurrir esta tarde, el testimonio que se va a dar, es una auténtica representación visual de lo que significa este pacto. Hemos leído que el que se bautiza, en el momento que te vamos a sumergir en el agua, Sandra, pero no mucho rato. Pero vas a estar sumergida. Y lo que se va a representar ahí es la muerte tuya con Cristo.
Cristo ha muerto para darnos vida eterna, Cristo ha muerto para darte vida eterna a ti. Y tú vas a simbolizar que aceptas ese pacto uniéndote a Cristo simbólicamente al ser sumergida en las aguas, simbolizando tu muerte con Él. Él ha muerto por ti. Pero tú te unes a Cristo para que ese sacrificio sea válido. A partir de ahí, además, simbolizas también la muerte al pecado, la muerte a esa vida, según lo que a nosotros nos parecía, una vida que no tiene en cuenta a Dios, que no desea obedecerle, que no le está obedeciendo. Y cuando salgas del agua, lo que estás simbolizando, lo que estás representando es el nacimiento a una nueva vida, esa nueva vida que te da el Señor, que es una vida eterna, una vida que debe de ser vivida en el Espíritu, en obediencia. Esto es lo que se va a representar aquí. Por eso el bautismo con pila bautismal, digamos que no puede tener esta representación visual tan bonita como tiene el bautismo. Pues ahora podríamos decir, oye, ¿y el bautismo es imprescindible? ¿Qué pasa si yo no me bautizo? Aquí hay muchos hermanos que no estáis bautizados y sois creyentes. ¿Es imprescindible? Pues en principio no. No es imprescindible el bautismo. Sabéis que cuando Jesús fue crucificado con 2 ladrones. Y que uno de esos ladrones aceptó el pacto. Y Jesús le prometió, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y se bautizó? No. Luego no es imprescindible. Lo digo porque hay quien piensa que el bautismo tiene algún poder mágico o algún poder. No, el bautismo es una mera representación, es un mero testimonio, por cierto, hermoso, de lo que significa el pacto que quien va a bautizarse acepta y el testimonio que está dando. Pero no tiene ningún poder. Ahora bien, aquí hay una cosa que hay que señalar. Si tú dices que eres creyente, si tú te consideras creyente y pudiéndote bautizar no te bautizas, entonces aquí hay un problema. ¿Por qué no te bautizas? Hoy hay 2 hermanas que lamentablemente no pueden estar con nosotros, lo decíamos esta mañana, porque están trabajando y sus jefes no les han dado el permiso para poder venir a bautizarse, pero querían dar este testimonio. Es evidente que estas hermanas, aunque no se hayan bautizado, si el Señor las llama, su testimonio es el que vale, su conversión. No han podido bautizarse. Pero la pregunta que yo hago es, si alguien pudiéndose bautizar no se bautiza, ¿puede considerarse salvo? Yo creo que no. Afirmo que no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la causa por la cual tú no te bautizas teniendo la oportunidad? Si te consideras creyente, es muy fácil decir. Cada uno lo sabéis perfectamente, pero como también me lo decís a mí, también lo sé yo, ¿no? Siempre hay algo en tu vida, hay un obstáculo que te impide dar ese testimonio. Tú sabes que ese testimonio no es verdadero, no va a ser verdadero y dices, tengo cosas que resolver, hasta que no la resuelva no quiero dar ese testimonio porque honestamente no puedo dar ese testimonio. Hombre, eso está muy bien. Honestamente no se puede dar un falso testimonio y me parece muy correcto. Pero mira, la solución no está en que no te bautices. La solución está en que arregles ese problema que te impide bautizarte. Porque si no va a ocurrir una cosa, que honestamente te vas a ir al infierno. Porque no estás obedeciendo al Señor. Porque hemos dicho que es el Señor quien manda bautizarse, quien manda dar ese testimonio. Y tú sabes perfectamente que si no lo das es porque hay algo en tu vida que te lo impide. Luego, si te lo impide, quiere decir que no has solucionado, que no ha habido el auténtico arrepentimiento, un arrepentimiento total, que te lleve a pedir el perdón del Señor y a desear andar en esa vida nueva. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas con tu boca, Sandra hoy va a confesar con su boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. De manera que tú puedes creer, tú puedes ser creyente, pero ¿por qué no quieres confesar por la boca
tu fe? ¿Por qué no la quieres profesar? ¿Por qué no quieres dar ese testimonio? Bueno, tú lo sabes perfectamente qué es lo que te lo impide. Y por lo tanto dice la palabra del Señor que el que cumple estos dos requisitos es el que realmente puede considerarse salvo. Sandra, este testimonio de lo que estamos leyendo aquí, ahora te lo van a preguntar. Públicamente vas a dar testimonio de esa fe. Por lo tanto, puedes considerarte que has cumplido con ese requisito y a través de este testimonio oficialmente ya vas a pasar a formar parte de la Iglesia, de esta escuela de santidad en la cual te acabas de matricular como alumna. Y vas a empezar una carrera cristiana que va a durar toda la vida. Y es muy importante que tengas en cuenta que esa carrera tienes que llegar hasta el final, que tienes que mantenerte firme hasta el final. Sabemos que el Señor nos guarda, nos protege. Sabemos que nadie nos va a arrebatar de su mano. Sabemos que nadie nos puede apartar del amor de Dios. Pero también sabemos que Jesús dice que si no permanecemos en Él, seremos echados al fuego. Por lo tanto, mantenerse firmes a lo largo de nuestra vida para llegar al final es algo esencial. Y yo quiero dejarte, para finalizar, un texto en Hebreos, que por cierto lo estamos estudiando, o lo estudiamos el domingo pasado, creo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ese texto nos está diciendo que esa carrera que tú empiezas oficialmente hoy, tienes que correrla pues como la correría un corredor, sin mochilas, sin pesos, sin ningún estorbo que te impida correr bien. Tienes que correr, dice, pues liberándote de todo peso y también del pecado que nos asedia a todos. La tentación siempre está ahí. Pues debes de correr esa carrera que tienes por delante, librándote de todo peso, y luego el versículo 2, muy importante, dice, siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como apartes los ojos del Señor, te vas a debilitar. Tiene que estar el Señor presente en tu vida. La mirada tiene que estar puesta en Él. Y si así lo haces, por el poder suyo, vas a llegar hasta el final, vas a llegar a la meta y vas a conseguir pues, lo que todos deseamos, esa salvación. Así que deseo que el Señor te bendiga. Me congratula mucho el poder ver, igual que a los demás, ese testimonio que vas a dar. Bueno, y deseo que los dos, sé que teníais ganas ya de pasar por este paso para poder cumplir lo que viene después, ¿no? Que ya hablaremos de eso otro día. Y que sepáis que estoy muy contento pues, de poder ver ese testimonio y que el Señor te bendiga mucho. Amén.